Hermano Ujú. Albaradejo, en este punto de la salvación temporal, o sea, ¿esto significa que se refiere con efectos únicamente para esta vida, la obediencia de esta ley? Realmente sí, el año que tú mencionabas en una presentación aquí, cuando se presentaron 5 aspectos de la palabra de sabiduría como requerimiento para entrar al templo y se convirtieron en mandamientos. Hoy en día, la palabra de sabiduría como tal, fuera de estas 5 de té, café, tabaco, licor y drogas, todo lo demás se considera de observancia estrictamente temporal. Y estas 5 cosas sí tienen una implicación en cuanto a nuestro resultado espiritual en la evaluación que podríamos tener en un futuro con la deidad por la realización de nuestras obras. Así que una parte de la ley de salud o de la palabra de sabiduría sí será considerada como participación en nuestro efecto espiritual el día en que presentemos cuentas. Lo demás, que no está incluido como mandamiento, solo se considera como la salvación temporal. ¿Y qué es la salvación temporal? Es la fecha límite de existencia de cada ser humano, que todos nacemos con una fecha de nacimiento y también tenemos una fecha de defunción, que puede acortarse o alargarse un poco según los mandamientos que hemos recibido. Pero lo importante es que llegar a esa fecha como salvación temporal en un buen estado de salud, ¿no? Todavía activos, como el presidente Nelson. Él va a llegar a su fecha de partida en una condición muy importante, muy correcta, muy Nos adecuada. dice, ¿en qué momento dejó de ser una invitación y pasó a ser un mandamiento? Esta es su pregunta y paso a responderla. Esta palabra de sabiduría se recibió el 27 de febrero de 1833, ¿sí? Para entonces algunos santos se la tomaron muy en serio y otros no tanto. Digamos que para entonces la aplicación de la palabra no había sido tan estricta. Ahora, ¿qué pasó o cómo evolucionó? Desde 1833 que se dio. En la Conferencia General del Otoño de 1851, Brigham Young propuso que todos los santos se abstuvieran de consumir té, café, tabaco y whisky. Eso fue en 1851 y luego el 13 de octubre de 1882 pasaron 31 años, que es lo que el Señor le dijo a quien fuera el presidente de la iglesia, que fue John Taylor, le mencionó que debería de considerarse como un mandamiento en ese momento. Luego, en 1919, échenle cuentas, ¿no? Estamos hablando de casi 90 años después de que se dio esta revelación. La primera presidencia, que era encabezada por Heber G. Grant, hizo que la obediencia a la palabra de sabiduría fuera un requisito para recibir la recomendación para el templo. Pero esto fue hasta 1919. Entonces, esta es la historicidad, ¿no? Fue avanzando de un menos a más, de una exigencia menor en la época de José Smith, incluso el propio profeta, ¿sí? Hasta cuando venimos a dar con este Heber J. Grant, donde dice, bueno, no, ya este es un requisito para el templo. Y aquí, doctor, yo quisiera preguntarte esta parte, ¿no? ¿Tú qué piensas, tú como un santo de los últimos días, sin un punto de vista médico también, por qué piensas que digamos que esta ley de salud fue un tanto flexible durante alrededor de 90 años? En primer lugar, como comentabas, había un tema con el agua, ¿no? En aquel tiempo no había filtros y lo que hoy en día tenemos. Y como sabemos, aunque hiervas el agua, si está contaminada, aún así puede hacerte daño. Entonces, esa parte es relevante, ¿no? Por eso también les costó hacer ese cambio, porque definitivamente la revelación decía, o sea, no decía que, pues sí se mencionaba que era un mandamiento, ¿no? O sea, sí lo mencionaba, ¿no? Pero en parte era por eso, en parte les iba a costar un tiempo a los santos poderse adaptar, poderse cambiar de la forma en que estaban haciendo las cosas, y bueno, aunque ya, como decías, ya había algunas investigaciones en aquel entonces, me refiero a comunicación, ¿no? En cuanto al daño que podían hacer. Aún así, el ambiente científico
no había hecho una declaración tajante en cuanto al daño que podían hacer estas sustancias, y en aquel tiempo todavía no se veían los efectos que se ven hoy en día de consumir este tipo de sustancias. Entonces se volvió cada vez más intenso. Y de hecho, ahorita que llegue a ese punto, tengo unas gráficas que el mismo John Awitzow publicó en su libro, donde hizo un análisis de cómo era la salud años atrás a cómo es la salud hasta la época en que él vivió. Y en ese transcurso de tiempo se puede ver cómo la salud fue empeorando cada vez más, en donde la misma, yo creo que el mismo profeta, la misma iglesia dijo, ¿sabes qué? Ya necesitamos que esto se vuelva más serio, porque desde el principio, pues fue revelación, desde el principio fue mandamiento, pero llegar al punto de decir, bueno, sí, ok, esto es para que te salves temporalmente. Y al no ver, ¿verdad? Que a lo mejor todos lo vivían, bueno, ya no nada más para que te salves temporalmente, sino también para que entres al templo, y entonces pues ya se vuelve más estricto cada vez, pero en ese proceso las enfermedades iban aumentando como consecuencia de estas Fíjate que es sustancias. interesante esta observación debido a que, por ejemplo, el descubridor de que las enfermedades eran producidas por microorganismos realmente fue Luis Pasteur. Y entonces él fue contemporáneo de José Smith. Podríamos decir que andaba por las mismas fechas exactamente cuando nació y cuando desarrolló su profesión. Y cuando José Smith da la palabra de sabiduría, también la ciencia va empezando a descubrir los microorganismos, empieza el microscopio, empieza la pasteurización y luego la clasificación de enfermedades con respecto a sus causas. Entonces, pensando en esto, empieza una carrera entre lo que Dios ha dicho y lo que los científicos pensaban, ¿no es cierto? Y eso es la parte interesante. Sería muy bonito ver esa gráfica que dices para ver cómo se conducía la estadística de ese momento. ¿Te ha gustado este video? Te esperamos el próximo domingo 6 de noviembre a las 19 horas tiempo del Centro de México, la segunda parte de esta conversación, Ciencia Médica contra Palabra de Sabiduría, completamente en vivo aquí en La Luz de la Restauración. Acompáñanos y prepara tus preguntas para que puedas vivir más ampliamente la palabra de sabiduría. El doctor Ramón Jiménez estará respondiendo preguntas específicas. Nos vemos el domingo.